Vamos a hablar del gemelo digital aplicado en la operación autónoma de circuitos de Molienda-SAC. Me presento, mi nombre es Álvaro Rendón, soy el director de SN Scientific, que es como llamamos al área de investigación y desarrollo de la empresa SN Automation. Adicionalmente a la responsabilidad en el área de desarrollo, comparto también la responsabilidad en la dirección de la unidad de negocios SuiteMed, que es la suite de soluciones para la optimización metalúrgica, que voy a explicar brevemente en esta diapositiva. En sí, pues nos dedicamos a desarrollar sensores inteligentes y gemelos digitales para la optimización de procesos metalúrgicos, y de ahí vienen sistemas, por ejemplo, como el RFID Meter, son sistemas que se instalan en bandas transportadoras que nos permite medir la distribución de tamaño de partícula de la roca. En el área de molienda contamos con Impact Finder, un producto que se ha estado instalando ampliamente en Chile, y es un sistema que permite contabilizar los impactos de las bolas de acero contra los revestimientos del molino, y en base al sonido o la atenuación del sonido metálico nos permite también determinar el nivel de llenado dentro del molino y el acomodo de la carga. Igual en molienda, y es el tema a abordar en esta charla, lo que es el MILDI Twin, que es el gemelo digital para molienda. En sí, es un sistema que permite habilitar una réplica virtual del molino físico, entregando variables operativas que son complejas de estimar. Rápidamente comentar también que en flotación contamos con un sistema de dosificación de reactivos inteligente, que es multicanal, que es multireactivo, que es en sí el objetivo es disponibilizar o generar más puntos de dosificación, es decir, multiplicar al menos los puntos de dosificación que se hacen en avance en las celdas de flotación, que es más el enfoque de este producto. Y en acompañamiento con el UD-Line, para el buen control tanto de colectores y espumantes, contamos con el sistema Froth Meter, que permitiría caracterizar la burbuja, ¿verdad?, en tamaño, en estabilidad, en color, que permitiría precisamente lograr un control avanzado de reactivos. Por último, mencionar que en el área de electrorefinación o en electrowinning, contamos con un sistema que permite detectar y monitorear la evolución de los puntos calientes entre placas en una celda electrolítica, para evitar precisamente cortocircuitos que pudieran llegar a generar un incendio o una condición insegura. ¿Sí? En resumen, esas es las soluciones que tenemos actualmente desarrolladas. Abordando la agenda de esta charla, vamos a hablar primeramente de qué es un gemelo digital, qué gemelos digitales están disponibles actualmente en la minería, acorde a lo que se ha publicado, a casos de éxitos, ¿verdad? Vamos a abordar el tema de las restricciones de ciberseguridad para sacar adelante este tipo de proyectos, y eso nos lleva a determinar qué tipo de modalidad es la que deberíamos de utilizar o qué tipo de implementación es la que conviene implementar en cada faena, ¿verdad? Y esas modalidades es en la nube, en modo on-premise o en modo edge. Vamos a abordar también la interoperabilidad como una capacidad requerida en los sistemas o software que de alguna forma busquen ser parte de un gemelo digital. Ahí vamos a abordarlo con amplitud este tema. Y obviamente estamos hablando de autonomía de un circuito de molienda, qué características debe tener un sistema, hablando de interoperabilidad y la unión de gemelos digitales para permitir precisamente que un sistema o un circuito de molienda pueda tener esa conectividad directa con el sistema de chancado, con el Mine2Mill, con el sistema de trazabilidad de mineral para lograr una operación segura.
Vamos a hablar ya en la etapa final sobre los sensores inteligentes que de alguna forma se integran al gemelo digital. Y por último, vamos a hablar de la estrategia de adopción del gemelo digital, es decir, qué debería de ponerse a funcionar primero y qué aplicativos de forma adicional e ir incorporando acorde a las necesidades de cada faena. Vamos a cerrar con reflexiones finales y vamos a dejar el espacio para las preguntas y respuestas que ustedes puedan tener. Bien. Bien, entonces hablemos de los gemelos digitales y su aplicación en minería. Para explicar qué es un gemelo digital, lo vamos a hacer un poco a la inversa. Vamos a explicar qué no es un gemelo digital. Para ello, vean en la parte de abajo de las imágenes que tenemos unas flechas con una línea discontinua y otra que es una línea continua para poder describir un flujo de datos manual y un flujo de datos automático. Entonces, el gemelo digital, como su mismo nombre lo indica, ya hablar de gemelo, de una dualidad, entonces existe un objeto físico y existe un objeto digital. El objeto físico, desde el punto de vista de fuente de datos, está representado por el DCS. El DCS, una base de datos activa, que de alguna forma contiene las variables del proceso, ¿verdad? Que determinan la funcionalidad o la parte experimental del objeto al cual le queremos hacer la réplica virtual, al cual vamos a llamar objeto digital. Cuando la comunicación entre ellos, tanto para el objeto digital, ir a leer los datos del objeto físico y el objeto físico pueda leer los resultados del objeto digital, cuando esto es manual, vamos a llamar a eso un modelo digital. Cuando pasamos a una etapa en donde la data del objeto físico se captura más de forma automática y vamos a hablar, por ejemplo, de un modelo de desgaste de revestimientos donde estamos de alguna forma leyendo todas las variables del proceso involucradas o que inciden en el desgaste de revestimientos, se genera un modelo, pero ese resultado del modelo vamos al DCS y lo escribimos manualmente. Es decir, es que tengo esta altura y tengo este ángulo de ataque. Entonces, a eso le vamos a llamar sombra digital porque no está cerrado el lazo. Pero cuando esto se logra y tanto la lectura como la escritura al objeto físico se hace de forma automatizada, ahí es cuando podemos llamarle a ese sistema un gemelo digital. Es relevante que los resultados del gemelo digital regresen al DCS para poder aplicarlo desde el punto de vista, ya sea como recomendaciones automatizadas o acciones de control que ya se están solicitando. Es decir, el gemelo digital viene a ser una función de control supervisorio a lo que se hace en la planta, sobre todo definiendo variables nuevas que típicamente no se disponen a nivel de los controles avanzados. Y es lo que vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Los gemelos digitales en minería, y vamos a hablar de un concepto de gemelo digital operacional, es esta réplica virtual que está conectada al activo físico y que va a combinar y va a correlacionar datos que se colectan en tiempo real, los datos que vienen del DCS, con otro tipo de entradas o datos que vienen más en una modalidad de batch, como es el caso del estado de los revestimientos a través de un escaneo láser, por ejemplo. Un muestreo que se hace a la descarga del molino para determinar la curva de distribución granulométrica en la descarga. A toda esta información se le va a aplicar Machine Learning, técnicas en sí de inteligencia artificial y modelos fenomenológicos. Vamos a hablar de modelos avanzados que en su conjunto nos van a permitir crear esa réplica virtual dinámica del molino, pero también extendido a cada equipo del circuito de molienda y así extendido a cada uno de los equipos dentro de la planta para que
primeramente se genere el gemelo digital del equipo, se genere el gemelo digital de circuito, se genere el gemelo digital de una celda de flotación y después del banco de flotación, y en la suma de esos gemelos digitales se pueda tener un gemelo digital de toda la planta. En las imágenes, en la parte central de la diapositiva, encontramos las 3 fuentes de información que van a nutrir al gemelo digital para que se pueda calibrar y pueda generar hacer esta representación fiel de lo que está sucediendo con su objeto y su partner físico. Al lado derecho tenemos a toda la información que viene del DCS, ya sea obviamente las variables de proceso y lo que viene también de los sensores inteligentes. Hablando de molienda SAC, estos sensores inteligentes están conformados por el medidor de tamaño de roca en la alimentación, el sistema que contabiliza los impactos y es capaz de tener una aproximación del JC o nivel de carga total. Después del lado izquierdo tenemos los simuladores DEM o de elementos discretos que nos van a permitir capturar una condición operativa del molino, simularla, todo esto haciéndolo de forma automatizada, poder extraer información, por ejemplo, el cálculo de potencia que estaría consumiendo el molino, poder compararla con el valor experimental y en una suerte de varias simulaciones, hacer primeramente una calibración de algunos parámetros en los modelos fenomenológicos que tienen que ver más con los temas de la porosidad para cada curva de distribución de mineral o collar de bola presente en el molino. Entonces, esa es la parte que de alguna forma se aplica a la simulación para facilitar la parametrización y poder tener un modelo fenomenológico calibrado. Por último, en la parte central tenemos lo que es Machine Learning. Todo vamos a llamarle Machine Learning a los modelos basados en datos. Los modelos basados en datos, una vez que se aplican esos datos y como variables de entrada y variables resultantes, podemos generar un modelo. Modelos como un modelo de desgaste de revestimientos, por ejemplo. Tomamos las variables de proceso como variables de incidentes y tomamos la altura y ángulos de ataque de los elevadores como las variables resultantes. Entonces, de una vez que se ejecuta o se desarrolla este modelo, el modelo nos va a permitir, nos va a entregar una delta o un desgaste en milímetros por día, por mes, definiendo bien las variables, para después, día a día, ir descontando esas alturas en el revestimiento, en los ángulos que permitan caracterizar correctamente ese desgaste. Entonces, como hablando de ideas o dando un ejemplo de un algoritmo de Machine Learning que se tiene desarrollado. Pero, bueno, si queremos entender o nos hacemos la pregunta de para qué, pues, ¿no? ¿Para qué queremos desarrollar un gemelo digital de molienda SAC y cuál es el uso que le estaríamos dando? Si queremos tener una mirada holística de la planta, tendríamos que irnos al diagrama de flujo de la misma, en donde podemos ver nosotros el balance de pulpa y agua, el balance de energía, y ahí es donde empieza a tener sentido poder tener un gemelo digital por cada equipo de la planta. Un diagrama de flujo está compuesto por corrientes o streams y nodos, que es donde esos streams se unen, ¿verdad? La recirculación del molino, por ejemplo, de los scatter, con la alimentación fresca más el agua, representa un nodo de alimentación al molino, que obviamente va a determinar un porcentaje de sólidos, un tamaño de roca de alimentación, varias características, y así y poder llevar esa característica por cada uno de los nodos y por cada uno de los streams en el proceso. Este diagrama de flujo lo podemos representar de esta forma, donde se pueda llevar, acá está la clave de lectura, donde tenemos unas toneladas de material seco, donde tenemos un porcentaje de sólidos en cada stream, donde tenemos el flujo volumétrico y donde tenemos un parámetro de tamaño de partícula. Entonces, elementos suficientes para ir caracterizando cada una de las etapas y cómo se va logrando la reducción de tamaño. Para ello, lo que estoy mostrando en pantalla es un desarrollo, de hecho ahí está la fecha,
Nosotros hicimos un desarrollo en el 2014 que le llamamos Valmet, o sea, balance metalúrgico en línea, pero que adolecía de algunos componentes relevantes que pudieran caracterizar con mayor precisión como qué masa era la que se descargaba de un molino, con qué tamaño de partícula, cuál era el consumo de potencia del molino. Esto no era trivial, y la forma de hacerlo en los simuladores metalúrgicos era también muy de aproximación. Entonces, nos dimos a la tarea de diseñar los sensores inteligentes que eran requeridos, medidor de tamaño de roca, un medidor de tamaño de nivel, para poder retomar de nuevo este desarrollo y poder también encontrar una forma de modelar cada equipo y después, como rompecabezas, unirlos y regresar de nuevo a este desarrollo con una conexión de gemelos digitales en otros equipos que no son tan complejos, a tal vez como un simple modelo, pero que permita, por ejemplo, en el caso del modelo del molino SAC, tener modelos de desgaste de revestimientos, cómo se desgasta la bola, cómo es la dinámica de la carga interna, hablando del centro de circulación, razones de circulación, etcétera. Hablar del centro de masa y hablando de los centros de masa de cada uno de los componentes de la carga, la bola, la roca, la pulpa, poder de resolver cuál es la potencia consumida y obviamente compararla con la experimental y hacer la suerte de corrección necesaria para poder determinar realmente qué está pasando dentro del molino, pero no es el desear saberlo por mérito de desplegarlo, sino poder utilizarlo en pro de la optimización del proceso. Y es lo que voy a explicar más adelante. Los gemelos digitales en la minería vienen a ser habilitados mediante las herramientas de la industria 4.0, en específico 3 herramientas. La simulación, ya sea a través del módulo de elementos discretos o de elementos finitos, que nos van a permitir reproducir lo que está sucediendo dentro de un molino. Y en una tercera etapa, también en simuladores metalúrgicos. La diferencia y la complejidad que se tuvo en los simuladores metalúrgicos es que no hay un simulador metalúrgico que sea plenamente interoperable. Interoperable me refiero a que el software no se tenga que ni siquiera intervenir por una persona para ponerlo a operar. Tiene que funcionar como servicio. Sí hemos logrado, al menos en un par de simuladores DEM, lograr este tipo de funcionalidad, donde hay un servidor de simulaciones DEM que permite generar simulaciones sin tener que configurarle nada. O sea, funciona como servicio. Y lo abordo un poco más acá. La parte de sistemas de integración o de integración de sistemas, si bien aborda un tema de cómo ir por las variables del DCS, cómo ir por variables a tablas que estén por ahí en una base de datos, pero también habla cómo a nivel de sistemas poder lograr una comunicación abierta, ya sea en servidores de modelamiento, por ejemplo. Estamos hablando de que el gemelo digital cuenta con un servidor de modelos de Machine Learning que de alguna forma va ejecutando los modelos que se le están solicitando y los cambios internos necesarios para que el modelo vaya mejorando. Y todo esto bajo una suerte de interoperabilidad de alto nivel. Y obviamente hay una interoperabilidad también con la Big Data que se va generando en la simulación. El tercer habilitador es precisamente esta Big Data. Poder lograr que cada proceso involucrado en la planta genere su propia información y la ponga disponible a todos los que la requieran consumir. Ese es el concepto de Distributed Stream Processing, que es un concepto que lo voy a explicar con más detalle en la siguiente diapositiva, de poder generar este hilo digital, ¿no? Cómo fluyen los datos desde un proceso unitario a otro
con todo y el tema de tiempos y logística de datos para que se vayan alimentando los datos a los modelos o los gemelos digitales aguas abajo. Un tema relevante y donde se genera mucha data es en la simulación. El simulador DEM está generando datos cada 200 milisegundos de posiciones de partículas, cómo colisionan entre ellas, determinar qué cantidad de bolas están siendo levantadas por los elevadores, en qué punto la bola empieza a resbalar y a caerse de los elevadores. Toda esta información es muy valiosa, pero toda esa información está en el postprocesamiento y nos permite encontrar información muy relevante bajo diferentes condiciones de velocidad, de desgaste, de distribución de tamaño de partícula en el mineral, que nos va a permitir caracterizar mejor la dinámica interna. A toda esta data, obviamente, se le va a aplicar inteligencia artificial, ya sea por modelos de Machine Learning o modelos de Deep Learning. ¿Sí? Aquí esta diapositiva que hablaba de cómo utilizar adecuadamente plataformas de flujo de datos. Si bien las plataformas que utiliza el IoT, que están basadas en el protocolo de MQTT, y que después pueden ser integrados a plataformas de streaming, como es Apache Kafka, que si bien son sistemas de código abierto, son sistemas muy poderosos con una comunidad que lo ha desarrollado a nivel muy avanzado. La mayoría de los software relevantes que conocemos que requieren, por ejemplo, procesar mucha data, funcionan a través de estos sistemas. Sistemas en donde se define a un productor del dato, que obviamente son aplicaciones, que van a ir en este caso, a este clúster de Apache Kafka, y va a haber otras aplicaciones que van a ser consumidoras de este dato. Este concepto de poder tener flujos de datos desde lo que se genera en la mina hasta el puerto y poder disponibilizarlos va a requerir que se genere una cuarta red a nivel de OT. Recuerden que en las plantas mineras y en cualquier planta industrial existen actualmente 3 redes a nivel de Operation Technologies. Hablando de la red a nivel de sensores, ¿sí? Luego tenemos la red a nivel de controladores y entradas y salidas. Y luego tenemos la red de información, que es la que conecta la información de los procesadores al HMI o lo que se visualiza en la sala de control. Adicionalmente, y bajo la responsabilidad del área de OT, en las plantas que ya empiecen a disponibilizar este tipo de arquitecturas como la que estoy exponiendo, van a tener una cuarta red en donde va a fluir toda la información que tiene que ver con los gemelos digitales, con sensores inteligentes, que obviamente hay información que no fluye a la red de control, información muy relevante que es más tema de Big Data, que debería de fluir por este tipo de redes. Entonces, ¿cómo funciona y cómo se accede a un dato en este tipo de redes de productor o suscriptor publicador? Por dar un ejemplo, por ejemplo, si yo doy de alta un tópico que voy a llamar concentradora 1 o C1, ahí voy a dar de alta valores de la molienda, voy a ir a los datos del SAC 1, a los datos que están en el impactómetro, que le llamo Impact Finder, y de ahí voy a leer el valor de nivel. Pero si yo me quedo nada más al nivel de Impact Finder y yo hago una consulta, me va a regresar todas las variables del Impact Finder. Si yo hago la consulta a nivel de SAC 1, me va a jalar toda la información que se está publicando del SAC 1 y así de la molienda. Entonces, se hace esta clasificación para poder permitir precisamente permisos a nivel de usuarios, pero al final es una forma en que es una forma diferente a los conceptos de OPC Server o la forma en que los controles automáticos disponibilizan la información a los sistemas de información, que van a permitir no depender del sistema de DCS para que la información fluya desde de donde se está extrayendo la roca a donde se está de alguna forma embarcando el concentrado. Y eso es un reto futuro
que va a estar normado, las normas se están desarrollando, pero los primeros proyectos van a determinar hacia qué, o sea, qué rumbo va a tomar esto. Bueno, ¿qué gemelos digitales están disponibles actualmente en la minería? Se habla mucho de gemelos digitales de perforación y voladura, gemelos digitales en la parte de transporte de mineral, gemelos digitales en el chancado y en todo el reclamo de mineral hacia la molienda, que más depende del tema del chancado. Y luego viene el gemelo digital de molienda, que es en el que vamos a enfocarnos en esta charla, ¿verdad? Y no se escucha todavía de gemelos digitales en flotación, tal vez más, un par de referencias, y en un futuro también vamos a escuchar esto en la parte de espesamiento. El gemelo digital tiene, o sea, para poder ser desarrollado, ¿verdad? En caso de molienda, debe de cubrir o abordar 4 áreas de conocimientos o 4 desafíos, le vamos a llamar así, que al final tiene que juntar, amalgamar para poder de alguna forma tener esa réplica virtual en el molino. Lo primero es conocer cómo caracterizar el mineral o el tamaño o la curva de distribución de tamaño del mineral que ingresa al molino. Y es importante, es muy relevante dominar las diferentes funciones que permiten caracterizar esa distribución de tamaño. Estamos hablando de las funciones, ya sea Rosen-Rambler, Gaudin-Schumann, Suebreck, que van a permitir ajustarse al tipo de curva de distribución que se tiene en la planta. De ahí pasamos a modelos fenomenológicos que nos van a permitir determinar el nivel de carga total, el nivel de bola, qué trayectoria sigue la bola, cómo se acomoda la carga, y todo esto está basado en modelos fenomenológicos. Modelos fenomenológicos que también tienen un punto de calibración o de ajuste con instrumentos instalados en campo, ya sea un impactómetro, ¿verdad? Ya sea una medición de tamaño de partícula, como lo abordaba en el tema anterior, pero que tiene incidencia en cómo se acomoda la carga. En el punto 3 tenemos la parte del collar de bola. Es relevante conocer cómo se está haciendo el cargueo de bola, con qué mezcla de tamaños, ¿verdad? Para que el modelo que está llevando la trazabilidad del desgaste de la bola pueda determinar un collar de bola, y debe de coincidir todo esto. Esta información obviamente se reporta al módulo del modelo de potencia y debe de coincidir con el peso que está reportando también el molino. Y por último, hablar de la pérdida de peso que están sufriendo los revestimientos. O sea, conocer la geometría de los revestimientos y un modelo de desgaste que en una primera instancia nos va a permitir determinar qué pérdida de peso está sufriendo el interno del molino, qué diámetro efectivo se está teniendo día con día, y qué perfil de revestimientos que va a condicionar la capacidad de levante y la bola que va a estar participando en la catarata y en la cascada, ¿no? En la parte de la dinámica. Entonces, al final, dominar estas 4 áreas de conocimiento, tenerle aplicativos específicos, aplicativos que le vamos a llamar, en el caso del desgaste, poder determinar un JB al que le vamos a llamar estimado, porque después ya en el modelo de potencia va a ser corregido y al final vamos a poder tener P y un JC, que es el que se va a desplegar. Si tratamos de resumir o describir al gemelo digital, vamos a referirnos a él como una plataforma digital que va a agrupar herramientas de predicción, simulación, análisis basados en datos operacionales, que nos van a generar esa réplica virtual del molino con el objetivo, ¿verdad?, de poder asistir a estrategias de control para primeramente estabilizar el molino y después poder maximizar el tratamiento, reducir el consumo de bola, maximizar el ciclo de vida de los revestimientos, ¿me explico? Y de la información básica que va a entregar o esencial va a ser el JC como nivel de carga total, el JB como nivel de bola, y
varios KPIs operacionales que nos van a permitir tomar las decisiones, alertas tempranas que nos van a permitir detectar también condiciones no deseadas. Aquí detallo un poquito más y clasificándolo en tres partes, los módulos que tiene el gemelo digital. Uno que viene del modelo de potencia, donde se define la trayectoria y el ángulo de impacto de la bola y cómo está acomodada la carga. Cómo se están desgastando los revestimientos para poder partir de un diámetro efectivo dentro del molino y una pérdida de peso, y un predictor del nivel de llenado JC y un predictor de desgaste y el nivel actual de bola JB. Todo esto, si bien tiene algoritmos basados en datos que toman algunas predicciones, al final está tomado por el modelo de potencia, que en este caso está basado en Simorrel, como función objetivo para al final llegar a obtener el JC y JB que justifica el consumo de potencia y el peso que se tiene estimado dentro del molino, que de alguna forma permita minimizar ese error tanto de la potencia como del peso. ¿Sí? La simulación metalúrgica, en otra categoría de entregables, la simulación metalúrgica o la simulación de elementos discretos nos va a permitir determinar o tener un modelo ya integrado también en tiempo real que nos permite determinar el consumo energético, pero desglosado por tipo de material, o sea, la bola, la roca y la punta. Y ya en una tercera familia de módulos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la clasificación de estados operativos del molino, que es un modelo basado en Machine Learning, que nos va a permitir determinar si el molino está tendiendo a la sobrecarga, si está en un punto óptimo de operación o si está tendiendo a la descarga, por ejemplo. Y también predictores de potencia futura a 2 minutos, 3 minutos, que permitiría al control avanzado anticiparse y tomar mejores decisiones en ese sentido. Voy a hablar un poquito de los módulos híbridos que habilitan el gemelo digital. El gemelo digital da su característica de híbrido porque mezcla información primeramente de la simulación, en donde se toma información de 3 simulaciones DEM, se calcula su potencia y se compara con la potencia experimental, porque se hacen simulaciones de una condición o de un instante de operación del molino. Se hacen ajustes con esta información en esta etapa, pues lo que se obtiene es información precisamente, ¿no? Con esta información en el paso 2, lo que se hace es generar ajustes a los parámetros en el simulador para hacer que coincida una potencia simulada con una potencia medida. Y los parámetros que se tienen que ajustar tienen que ver con las leyes de Newton, con los ángulos de fricción de los materiales, que permitan en varios diseños de experimentos coincidir, ¿verdad? Y tener las menores desviaciones. Una vez que se tiene ya en el paso 3, el modelo o el simulador DEM calibrado, entonces podemos empezar a extraer información que nos van a permitir entrenar modelos. Por ejemplo, si nosotros queremos entrenar un modelo de desgaste de revestimientos, entonces el desgaste de revestimiento está embebido dentro del simulador DEM, el cual nos va a entregar los milímetros que se va a desgastar el revestimiento por unidad de tiempo, y eso después hay que compararlo, ¿verdad? Con una información, con un resultado objetivo, que es lo que está aquí, ¿no? Nuestro modelo basado en física nos va a entregar un resultado, el cual hay que comparar con un resultado objetivo, o sea, con una medición experimental. Y a eso hay que colgarle un optimizador, o sea, hay que meterlo a un optimizador que permita empatar el resultado experimental con el resultado del simulador, calibrando parámetros, en este caso, el parámetro de desgaste. Y al final esto nos va a llevar a que el modelamiento híbrido basado en esta física, más este módulo optimizador que va a estar colgado muy colgado en el tema de Machine Learning, ¿sí? Que va a utilizar variables de tiempo real, y de alguna forma, optimizador, que va a tener como función objetivo un modelo entrenado mediante Machine Learning, ¿verdad? Todos en su conjunto nos van a permitir automatizar el proceso, que al final es lo que realiza el gemelo digital. En pocas palabras, el gemelo digital va a combinar simulación
que es en estos modelos basados en física, va a combinar Machine Learning, y estos modelos de Machine Learning van a ser la función objetivo de optimizadores que al final van a lograr un resultado conjunto, y es el que se va a desplegar en cada uno de los módulos de gemelo digital en el que va a aplicar. Entonces, para que más o menos quede claro la secuencia que lleva todo esto de poder entrenar un modelo híbrido. Bien. ¿Cuál es? Y ya lo he mencionado, ¿no? Los aplicativos entonces que tiene el gemelo digital, y son como diferentes servidores que va a tener, es primeramente servicios de analítica avanzada o de machine learning que nos van a permitir entrenar modelos basados en datos, por un lado. Vamos a tener modelos fenomenológicos que van a ser aplicados, que van a ser tomados como variable objetivo o como función objetivo a optimizadores para poder de alguna forma hacer la estimación adecuada de un JC o de un JB. Y como tercer elemento tenemos a los simuladores DEM, que nos van a permitir de forma automatizada colectar información y hacer el entrenamiento de estos modelos, o más bien ajustar algunos parámetros en estos modelos, y que en el ciclo de vida del gemelo digital van a ir recalibrando o ajustando estos parámetros. Por último, hablar de integradores de datos en la nube, o el integrador de datos en la modalidad on-premise, que va a hacer que todos estos tres aplicativos o tipos de aplicativos puedan operar de forma automatizada. Pero en todo esto hay restricciones de ciberseguridad. Esto nos llevó, por ejemplo, que los primeros desarrollos que hicimos del gemelo digital en la nube los llevemos a una modalidad on-premise, y donde la ventaja es que al estar administrado por el área de OT o de Operational Technology, Operation Technologies, que en específico es la gente que administra el DCS y todas las redes a nivel de control, y no necesariamente entrar a la parte de informática o a las redes administrativas, en donde ya requiere otro tipo de nivel de ciberseguridad. Por eso, aquí donde hablo de las modalidades en que se puede implementar el gemelo digital, se puede implementar en la nube, ¿verdad? Y de la nube, mediante un servicio de publicador suscriptor y con todas las protecciones de encriptación que requiere, nos permita disponibilizar dentro de la planta los resultados del gemelo digital. ¿Cómo funciona esto? Pues del DCS se mandan los datos a un servidor de datos. De ese servidor de datos se sube a la nube, el gemelo digital genera resultados, los retorna a ese servidor de datos local y se despliegan en un aplicativo distribuido dentro de la planta. Desventajas es problemas de latencia, desventajas que muchas plantas simplemente no están conceptualizando y no permiten hacer esto, y la única opción es hacerlo de modo on-premise. Sin embargo, para plantas que sí, de alguna forma ya tienen normado la forma de levantar datos a la nube, también ya estamos haciendo los primeros gemelos digitales en la nube. Pero el gemelo digital y las referencias que les voy a mostrar en esta presentación vienen más en una arquitectura on-premise. ¿Qué quiere decir? Que el cliente, en este caso, nos facilitó un clúster de cómputo en su granja de servidores para nosotros tener acceso remoto a esos servidores, instalar todos los aplicativos, y estos son los aplicativos requeridos o los servidores requeridos, ¿no? Nosotros le llamamos un DT Models al componente de Digital Twin. DT es el prefijo de Digital Twin, donde están todos los modelos. Viene un servidor de simulación DEM, viene un servidor que hace las funciones del hub, o sea, es decir, ese es el que se encarga de que se logre toda la comunicación. Hay un servidor de base de datos, ¿verdad? Y obviamente hay un cliente local que es el que puede visualizar vamos a decir, el uso de los usuarios dentro de la minera. Ventajas de esto, pues evitas el tema de ciberseguridad. Obviamente no tienes problemas de latencia, pero hay un problema, es muy lenta la implementación, pero es posible. Entonces, nuestros primeros gemelos digitales van de modo on-premise, y obviamente en la medida que se vaya tomando confianza, que se vaya haciendo
vaya, la parte corporativa o el gobierno corporativo de datos de la planta permita que los datos puedan ir a la nube. Obviamente se entrega un listado de cómputo requerido, ¿verdad? Características, esto que es lo que el cliente necesita disponibilizar de cómputo para que se puedan implementar pilotos en la planta. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se visualiza el gemelo digital ya en la planta del usuario, donde se muestra el JB, el JC, obviamente se muestran también los impactos críticos que está recibiendo con la bola. Y aquí está uno de los conceptos más relevantes que estamos incorporando a través del gemelo digital, que es el control del tamaño de pie de carga. El tamaño de pie de carga es la diferencia angular que existe entre este ángulo, que es la proyección del impacto de la bola contra el revestimiento, y obviamente lo que se le llama pie de carga, que es donde la carga del molino hace contacto con el revestimiento. Y este ángulo es relevante poder medirlo y es como el primer entregable que estamos haciendo del gemelo digital. Decíamos que el gemelo digital tiene una simulación DEM integrada, ¿verdad? Una simulación que en el momento que se le pide una simulación, el proceso empieza de forma automatizada. En los pocos minutos ya el material estaría cargado dentro del molino. Estamos viendo ya cómo el molino empieza a girar y el material empieza a acomodarse y aquí empieza ya a verse resultados, el sistema empieza a calcular potencias y hacer la comparativa con la potencia experimental, ¿verdad? Bien, ya hablando de la parte central de lo que tengo para exponerles, aquí la interoperabilidad es una de las capacidades principales requeridas en el gemelo digital. Entonces, poder hacer, en este caso, que la simulación DEM pueda funcionar de forma automatizada, en donde se hace un diseño de experimentos para diferentes, obviamente tomando la variabilidad en este caso, de la velocidad, de la potencia, del JC, para elegir precisamente diferentes puntos de operación y que nos permita en la simulación, ¿verdad?, poder hacer una calibración con la mayor aceptación, aproximación del simulador DEM. Validar esa calibración con los valores experimentales, ¿verdad? Y una vez que ya está calibrado, ya aplicarlo a funcionalidades particulares. Aquí, por ejemplo, en esta interoperabilidad de alto nivel, en el caso del desgaste de revestimientos, incorpora un modelo de dureza del revestimiento, donde para poder generar la simulación se envían no nada más al simulador, se generan todos los archivos de forma automatizada que van a determinar el cuerpo físico del molino, pero también la dureza superficial que va a tener ese cuerpo físico. Y esto se manda a simular. Y el simulador va a regresar resultados que tienen que ver con los esfuerzos que están sufriendo cada una de las caras del cuerpo 3D que se hizo, pero también el desgaste como tal. Y es lo que nos va a mostrar aquí en este archivo. Al final nos va a entregar una geometría nueva del revestimiento, ¿verdad? La cual nosotros vamos a poder reconstruir ya con el modelo, porque se está extrayendo toda la información, velocidades del material sobre la cara del revestimiento, la presión que está ejerciendo el material sobre la cara del revestimiento y obviamente la dureza del revestimiento. Eso permite hacer un entrenamiento del modelo, o más bien calibrar muy bien esta variable, este parámetro K, esta constante K, que nos va a permitir realmente hacer que el desgaste que se está simulando sea igual al real, ¿sí? Una vez que se corre la simulación y se tiene ya un desgaste del revestimiento, se fijan aquí la simulación está generando el desgaste y al final nos reporta qué tanto es lo que se desgastó el revestimiento en una unidad de tiempo. Después de esa unidad de tiempo se proyecta, en este caso a un mes, que es donde se tiene entre estas líneas naranjas, desde el inicio de la campaña hasta después, aproximadamente 3 meses después, se hizo un escaneo, pero acá lo que se hizo fue hacer una interpolación a un mes y luego se comparó con el desgaste que reportaría el gemelo digital, o en este caso el simulador, y para dar cuenta de que una vez que se ajustan los parámetros, nos regresa muy bien el valor. El valor en rojo vendría siendo la variable
La variable en verde, perdón, vendría siendo el desgaste interpolado a un mes, y la línea en rojo vendría siendo la que está entregando la simulación, lo cual es más creíble, ¿verdad? Por la forma en que está peinado el revestimiento. Entonces, a ese nivel se está llegando. La autonomía. El 2030, para el 2030, muchas mineras se han pronunciado a favor de tener una autonomía de los procesos. Esa autonomía va a ser fruto de la interoperabilidad y de los gemelos digitales. Entonces, esa interoperabilidad se va a lograr en el momento en el que podamos conectar todos estos elementos, en el caso de poder conectar la base de datos de Eurocontrol, poder conectar la información que se extrae de la perforación, del modelo de Mine to Mill, específicamente del modelo de QRAM en el proceso de voladura, la información del chancado, el CWI que se tiene en chancado, el SWI que se tiene en la molienda SAC. En el momento en que unamos todo eso en un hilo digital, ahí vamos a lograr una autonomía, no solamente del proceso de molienda, sino de todos los procesos aguas arriba. Nosotros estamos trabajando en un concepto de mineral tracking porque es necesario un concepto de mineral tracking que sea un mineral tracking que sea autocalibrable. Por eso nuestra propuesta es utilizar la ley del mineral en el bloque geológico para compararla con la ley que se mide en la flotación y poder hacer esos modelos de los tiempos de retención en los stockpile, el efecto de chancado que los mismos stockpile generan, para poder después al final poder tener una predicción del Work Index u otra unidad de medición de dureza que permita correlacionar la dureza que viene en mina con la dureza que asumimos que está ingresando a la molienda contra el tonelaje, ¿no? Y aquí vemos que tiene una correlación bastante buena entre el mineral duro y su efecto en reducir el tonelaje en la molienda. Entonces, es realmente necesario tener un mineral tracking bien calibrado en la planta. También es necesario que se tengan sensores inteligentes integrados al gemelo digital. El de medidor de tamaño de roca, impactómetros, el de carguillo de bola, que nos permita tener una buena medición de tanto de los medios de molienda y del mineral que está ingresando al molino, y una condición de cómo está acomodada la carga dentro del molino. Y por último, hablarles de que la adopción del gemelo digital sigue una hoja de ruta. Primero es asegurar que el módulo esencial en donde se tiene el JC y el JB y desgaste de revestimientos sea validado y que esté entregando datos aceptables. Y en una segunda etapa, ¿verdad?, tener ya aplicativos. El primer aplicativo que consideramos que va a tener mucho impacto en las operaciones de molienda SAC es a tener un control del tamaño de pie de carga. Ese tamaño de pie de carga va a ser diferente para cada categoría de mineral. 3 categorías de tamaño y 3 categorías de dureza. Al final, esas 9 categorías de mineral van a demandar al molino un tamaño de pie de carga diferente, y ahí estamos apostando una de las principales funcionalidades del gemelo digital. Después se aplica la parte del perfil de revestimientos. No solamente es conocer la altura y los ángulos de ataque, sino conocer realmente el perfil completo para poder dar las recomendaciones de cuándo hacer el cambio de giro, de modo que se está peinando el revestimiento, y esa recomendación está en función de la capacidad de levante del molino para dar al final del ciclo de vida la mayor productividad. Y después nos vamos a quedar trabajando en aplicativos que están muy relacionados con la simulación como en el ciclo de vida del revestimiento, cuál es la capacidad de levante, la capacidad de la moliendabilidad que tendrían a partir de la atrición, a partir de impactos, e ir encontrando el modo óptimo de operar acorde al ciclo de vida de desgaste de los revestimientos. La estrategia del tamaño de pie de carga, lo mencionaba, en este gráfico que se está actualizando en tiempo real en el gemelo digital, nos permite correlacionar los impactos de las bolas de acero con el tamaño de pie de carga. Los colores de los puntos en este scatterplot representan el tamaño de pie de carga. Aquí vemos cuando el tamaño de pie de carga es muy pequeño, al revés, perdón, cuando el tamaño de pie de carga es muy grande,
los impactos casi se van a cero, ¿verdad? Tanto los impactos estándares como los críticos. En la medida en que el tamaño de pie de carga empieza a reducirse de tamaño, llega por acá a los 27 grados, es cuando empezamos a tener, cuando se empieza a dar la molienda de forma óptima. Entonces, eso es como está correlacionado el tamaño de pie de carga con el impactómetro. Y el caso de negocios que se validó con los datos en tiempo real, con los datos analizados offline, es que para cada tipo de mineral, en este caso un mineral que sea grueso y duro, por ejemplo, requiere un tamaño de pie de carga menor que uno que sea de mediano tamaño o uno que sea fino. Entonces, y con eso lograr maximizar el rendimiento. Aquí muestro, por ejemplo, otra herramienta que está integrada en el gemelo digital que permite determinar cómo se correlaciona el tamaño de pie de carga con el rendimiento del molino para diferentes tipos de mineral. Aquí ya estamos determinando o clasificando el mineral en finos, en medios y en gruesos, donde los finos son estos círculos más pequeños, los medios son estos triángulos y el grueso en cuadrados. Y vemos cuando el material es muy fino, ¿verdad? El tamaño de pie de carga se va a 24, a 25, y cuando el material es más grueso se va a cantidades de 28, pero aquí también le damos más velocidad al molino. O sea, el molino tiende a cargarse o a tener más nivel cuando el mineral es más grueso. Entonces, toda esta información que ahorita está en etapa exploratoria por nosotros para después mostrar las regiones óptimas donde tiene que operar el molino, es lo que estamos logrando. Y aquí en este último video vemos cómo este aplicativo, ¿verdad? Es un aplicativo que está mostrándonos en tiempo real dónde está operando el molino, o sea, exactamente en qué tamaño de pie de carga, qué tipo de mineral es el que está ingresando, qué potencia y qué rendimiento está consumiendo, qué impactos los colores en este caso de los puntos, está relacionado con los impactos críticos. Entonces acá vemos puntos donde se impactaron los revestimientos y acá vemos también cómo el tamaño de pie de carga en esta condición operativa, entre más grande el tamaño de pie de carga, va en detrimento del rendimiento. Entonces, eso sucede con material grueso y es a la inversa con material fino. Entonces, entender todo esto y poder levantar modelos que permitan anticiparnos al tamaño de pie de carga óptimo es a donde estamos poniendo los esfuerzos para liberar y lograr que este sistema ya se ponga en producción. Como reflexiones finales, ¿no? Para planificar la implementación de un gemelo digital, primero hay que identificar el nivel de madurez digital de cada faena y qué aplicativos ya tienen disponibles. El gemelo digital se debe diseñar en base a una hoja de ruta acorde a los desafíos de cada faena. Es decir, algunas tendrán más prioridad en algún desgaste de bola, algún desgaste de revestimientos, bajar alguna variabilidad en la parte operativa, ¿no? Para ello también es crucial la integración de los sensores inteligentes que disponen en el circuito de molienda. Y por último, mencionar que la autonomía del circuito de molienda tiene una alta dependencia con el aplicativo de Mineral Tracking. Es importante hacer esa logística del mineral que está ingresando a la planta para poder contar con información lo más detallada posible sobre la dureza y el tipo de roca para poder también extraer algún tipo de característica de índice de abrasión, por ejemplo. Todo esto, una vez que se conozca en ventanas de tiempo cada vez más cortas, 4 horas, 2 horas, 1 hora, en modelos que van a irse mejorando, que nos van a permitir que, caracterizando bien el mineral, poder tener mejores modelos de desgaste y mejores modelos del impacto del mineral versus la variable principal a la que estamos apostando para mejorar el control avanzado, que es esta variable del tamaño de pie de carga.